¿Quién es la piedra angular en la iglesia de Cristo? Queridos oyentes, ustedes están de acuerdo conmigo en que este asunto para muchos es muy difícil de entender. Hay personas bien educadas que han aprendido de otros que la piedra o fundamento de la iglesia cristiana es el apóstol Pedro, y para ello se apoyan en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Según las reglas de la hermenéutica que nos ayudan a interpretar las Sagradas Escrituras, no podemos conocer el sentido exacto de un texto sin tomar en cuenta lo que dice el contexto, es decir, lo que está antes. También en muchas ocasiones tenemos que saber el significado de las palabras en los idiomas originales, en este caso el griego. Siguiendo este método, vemos que en aquella ocasión el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos que quién decían los hombres que era el Hijo del Hombre, o sea, Cristo mismo. Algunos contestaron que unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era Jeremías y algunos que era uno de los profetas. El Señor entonces les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, adelantándose al grupo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabiendo cómo se desarrolló la plática que originó tal declaración, entendemos que Cristo dijo: así como tú dices que yo soy el Cristo, así también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre tu declaración de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia. Es muy importante notar que la palabra en el griego para Pedro es Petros, y la palabra para roca es Petra. Cristo nunca dijo que Pedro sería la roca o fundamento de la iglesia, y además Pedro nunca entendió tal cosa así. Después de que Cristo murió y resucitó, y sus discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el concilio judío para responder con qué autoridad hablaban acerca de Jesús y con qué autoridad habían hecho el milagro de sanar a un cojo. Pedro les dijo que en el nombre de Jesucristo habían sanado a aquel hombre, y agrega en los Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro señaló que Cristo era el fundamento, fiel interpretación de las palabras de Cristo a Pedro. Ahora bien, no solamente Pedro supo que Cristo era la piedra angular, sino también el apóstol Pablo, pues en su carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 20 y 21, les escribe: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Es acaso Pedro el fundamento de la iglesia? ¿Acaso Dios iba a fundar su iglesia sobre otro fundamento que no fuera el Redentor, el autor de la salvación? Escudriñemos las Sagradas Escrituras como nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 39. Porque las Escrituras nos dan testimonio de Él, y en ellas encontramos la vida eterna. Dejemos de estar influenciados por las tradiciones,
o enseñanzas erróneas y demos lugar a la verdad. La verdad a veces es difícil de aceptarse, pero es lo mejor. Cuando creemos que Cristo es el fundamento de la iglesia cristiana, podemos confiar en Él y solo en Él para nuestra salvación. La iglesia misma, las obras buenas, no salvan eternamente. La única fuente de salvación viene de Cristo, quien dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Por qué vivir en el error si yo puedo tener verdad? ¿Por qué seguir en la maldad si Cristo trajo libertad?